En los años posteriores a la conquista, Al-Ándalus abarca casi todo el territorio, con la excepción de la cordillera Cantábrica y algunas zonas de los Pirineos. A finales del siglo X, el área de dominio se divide. Los musulmanes se centran al sur del Tajo y los cristianos quedan al norte. Y a mediados del siglo XIII, el reino de Granada quedará como el único reducto de dominio musulmán. La mayoría de los invasores musulmanes que atraviesan el estrecho son bereberes, que procedentes del Magreb llegan a la península empujados por la yihad. El éxito de la conquista no se debe tanto a la fuerza de los musulmanes como al debilitamiento de los visigodos que encuentran al desembarcar. En 4 años culmina la ocupación. La aristocracia visigoda pacta con los recién llegados y se compromete a mantener la administración de sus áreas y a garantizar el cobro de impuestos. En las tierras de Al-Ándalus conviven personas que practican 3 religiones distintas: musulmanes, judíos y cristianos. La religión musulmana se expande en buena parte de la península. El Corán es el libro sagrado que recoge las obligaciones religiosas del creyente. Todo buen musulmán debe conocer y recitar su profesión de fe, que se resume en la existencia de un único Dios y de su profeta Mahoma. Los judíos acogen a los musulmanes como libertadores. Dadas las penalidades que sufrían desde la implantación del catolicismo en el periodo visigodo, se integran rápidamente en la nueva sociedad. Por su parte, los que continúan fieles al cristianismo reciben el nombre de mozárabes. Estos cristianos que viven en territorio musulmán se organizan en comunidades y mantienen viva la tradición visigoda de los concilios y la vida monacal de los monasterios. A partir del siglo X, los cristianos repoblarán las zonas del norte en las que apenas hay presencia musulmana. Los musulmanes impulsan un nuevo orden social, cultural y religioso muy distinto del que había en la España visigoda. La fusión entre los recién llegados y los nativos se produce de forma paulatina y sin traumatismos durante los primeros siglos de ocupación. El centro del poder se traslada desde Toledo, capital de la meseta cerealista, a Córdoba, capital comercial y de la agricultura del sur peninsular. El siglo X es la época más gloriosa de la historia política de la España musulmana. Abderramán III pone fin al emirato y se autoproclama califa omeya, independizándose totalmente de Bagdad. A partir de entonces se convierte en el jefe político y espiritual del Al-Ándalus, un estado poderoso y de refinada civilización. Yo me atrevería a decir que el califato de Córdoba fue una tentativa de concepción hispánica lo más unitaria posible y lo más centralizada posible también. Córdoba, capital del califato andalusí, pasa a ser la mayor ciudad de Occidente. Se rodea de nuevas murallas y sobre la base de una basílica cristiana se construye la gran mezquita. Pronto, bajo el poder musulmán, la antigua Córdoba romana se convertirá en la luz de Occidente. La aristocracia musulmana embellece toda la zona de la Vega cordobesa con palacios y mezquitas, entre los que destaca Medina Azahara. Abderramán III hace levantar en esta ciudad administrativa un palacio de recreo con los mejores materiales, procedentes de sus botines y conquistas. Al-Hakam II, el hijo de Abderramán III, hereda un estado próspero. Amante de las letras, llega a reunir la mayor biblioteca de todo Occidente, en la que alberga más de 400.000 volúmenes. En otra muestra del esmero cultural de los omeyas, los califas hacen venir a músicos desde Oriente para acompañar al canto de poesías. Con los árabes llegaron nuevos instrumentos musicales a la península y se crearon formas de componer que han quedado para siempre en la tradición viva andalusí.
El Corán impone la tolerancia, aunque lo hace de forma limitada. A los cristianos se les prohíbe construir iglesias nuevas, tocar las campanas y celebrar procesiones públicas. Por este motivo, muchos cristianos se refugian en las regiones al noroeste del Duero, donde van a ir desarrollando núcleos de identidad cristiana. Tras la muerte de Al-Hakam II, llega al poder el gran visir Almanzor, que acaba con el carácter pacífico de convivencia entre los dos pueblos, musulmán y cristiano. Almanzor recupera el espíritu de la yihad para extender el Islam entre los infieles, reorganiza el ejército y en poco tiempo alcanza prestigio por sus victorias contra los reinos cristianos del norte. El arte andalusí refleja el sentido de intimidad tan fuerte que mantienen los musulmanes. Sus influencias orientales se conjugan con elementos artísticos ya existentes en la península. En arquitectura destacan las construcciones de mezquitas y palacios, cuyas salas cuentan con una profusa decoración. Muy característico es el uso de fuentes y albercas de recreo en los patios interiores y el gusto por grandes jardines. La mezquita de Córdoba es el ejemplo más característico del arte andalusí. Representa el modelo espiritual de los califas y su gusto por la suntuosidad. Su construcción se inicia a finales del siglo VIII sobre la base de la iglesia cristiana de San Vicente. Formada por un bosque de columnas de mármol, el haram es la sala donde los fieles oran de pie, sentados o arrodillados tocando con la frente el suelo. Tras varias ampliaciones, la mezquita llega a tener 10.000 metros cuadrados de superficie. Otra obra magna de la época musulmana es la Aljafería de Zaragoza. Levantada en el siglo XI durante los reinos de Taifas, se trata de un recinto rectangular fortificado en el que se construye un palacio y una mezquita. El palacio, de influencia omeya, recuerda a los palacios musulmanes del desierto y se convierte en residencia de soberanos musulmanes. Junto a la sala del trono se encuentra la mezquita, de planta octogonal. Destaca como una de las joyas del arte de las taifas. Los motivos decorativos del arte andalusí son de gran belleza, aunque se caracterizan por la utilización de materiales pobres como el yeso y el ladrillo. Las superficies se cubren generalmente con elementos geométricos, vegetales y caligráficos. Una línea se une a la otra formando un entramado sin dejar un hueco libre. En el Islam no se acostumbra a representar la figura humana. Cabe destacar el papel de las celosías y vidrieras para crear un entorno de luces y sombras que separa el interior del exterior y dota de un ambiente simbólico a los edificios. A lo largo de los 8 siglos que permanecen en la península, los musulmanes consiguieron implantar su lengua, el árabe, su religión, el Islam, y muchos avances en el campo de las artes y la cultura. Fue una época de esplendor para el estudio de las matemáticas, la astronomía y todas las ciencias. Innovaciones tecnológicas en el campo de la agricultura y ejemplos de expresión artística de gran belleza. Alimentada por influencias orientales, Al-Ándalus aportó a la península una nueva concepción del mundo.